Hola fans de SCP, vamos a quitarnos esto de encima. Han visto el título y la miniatura y probablemente se estén preguntando, espera, ¿es Siren Head un SCP? Y la respuesta es no. Siren Head no es un SCP, es un monstruo de internet creado por el famoso artista de terror canadiense Trevor Henderson. Tu siguiente pregunta probablemente sea, ¿qué es ese banco de servidores con aspecto de locura que hay detrás de mí? Permítanme presentarles el Anom o Tron 6000, el último avance de la supercomputación propiedad de la Fundación SCP y gestionado exclusivamente por ella. Es capaz de realizar un montón de funciones interesantes, calcular los métodos de contención ideales, ejecutar el software de rastreo web más avanzado de la Fundación, hacer y editar divertidos videos de SCP en YouTube. Pero la función más interesante que ofrece el Anom o Tron es la ejecución de simulaciones hiperavanzadas relativas a todas las cosas anómalas, con datos alimentados por miles de experimentos de la vida real realizados por la Fundación SCP. Ahorrará innumerables dólares y vidas a los investigadores de la Fundación, pero lo que es más importante, nos permitirá explorar todo tipo de escenarios extraños y descabellados que nunca ocurrirían de forma orgánica. ¿Podría SCP-343 vencer a Goku o a Superman? ¿Quién es un asesino sobrenatural más letal? ¿SCP-106 o Freddy Krueger? ¿Explotaría el mundo de adorabilidad si SCP-999 y Baby Yoda cruzaran alguna vez las barreras multiversales y se encontraran? Podemos explorar todas estas preguntas, junto con cualquier otra que puedas tener abajo en los comentarios. En serio, coméntalo, te desafiamos. Pero para empezar, hemos pensado en hacer que el Anom o Tron enfrente al monstruo de pesadilla más larguirucho de la Fundación, el SCP-096 contra el de Internet, el Siren Head de Trevor Henderson. Lo siento, Slenderman, ya no eres genial. Así que, sin más preámbulos, pongamos en marcha el Anom o Tron y veamos cómo se desarrolla esta salvaje batalla. Es la hora de SCP-096 contra Siren Head. Ricky y Elliot, un par de aspirantes a YouTubers de viajes de California, estaban tomando unas vacaciones en el noroeste del Pacífico para pasar algún tiempo en los hermosos y exuberantes bosques de la zona. Sin embargo, aunque el dúo eran gran aficionados a los viajes por sí mismos, no estaban aquí solo por los árboles y el aire fresco. A pesar de su estilo de vida de jet set, los abonados y las vistas de Ricky y Elliot no habían sido precisamente fenomenales últimamente. Resulta que los blogs de excursiones y las imágenes de la GoPro de los dos saltando en aguas absurdamente azules en Bali no eran exactamente tan interesantes para la gente que no estaba realmente allí. Pero Ricky había formulado un ingenioso plan para sacar a los dos del olvido. Buscarían y filmarían imágenes reales del legendario Siren Head, un monstruo sobrenatural que, según se dice, ronda bosques y cementerios aislados. Había un montón de farsantes en YouTube, pero si los dos podían conseguir imágenes reales de Siren Head y también preferiblemente sobrevivir a la experiencia, estarían enmarcando sus botones dorados en poco tiempo. Pero ya se estaban encontrando con ciertos problemas. Para empezar, los dos californianos habían subestimado el frío que hacía en el noroeste del Pacífico, y por tanto ya estaban temblando de frío. El segundo problema era la comida. Aunque los dos habían pensado en traer una selección de sabrosas barritas de proteínas, también les había entrado hambre durante las primeras horas de la caminata y se las habían comido todas, lo que les dejó muy mal parados cuando llegó la cena. Y la tercera cuestión, quizás la más problemática, era el hecho de que Ricky y Elliot no tenían precisamente un gran sentido de la orientación. Durante todos sus viajes anteriores habían realizado visitas guiadas con expertos locales. En este caso, queriendo quedarse con toda la gloria y el prestigio de Siren Head, decidieron llegar solos con la increíblemente extraña aplicación de Google Maps para guiarlos. Por eso, a medida que la noche se acercaba, los dos aspirantes a celebridades de YouTube no tenían ni idea de dónde estaban. No hace falta decir que no era exactamente una situación ideal. Y para empeorar las cosas, Ricky y Elliot habían estado experimentando algunas sensaciones extrañas durante el último par de horas cuando se habían adentrado particularmente en el bosque. Esa sensación aterradora de ser observado por algo que está al acecho. Una mirada con una intención desconocida y oscuramente maliciosa que hierve detrás de ella. Estos dos pobres infelices no tenían ni idea de lo que les esperaba esta noche. Y no lo sabías. El que les estaba observando ahora mismo ni siquiera sería el único monstruo que les perseguía.
Después de una cantidad previsible de torpezas y bufonadas, Ricky y Elliot consiguieron reunir suficiente yesca para hacer una hoguera semi-desconocida. Podrían dormir aquí esta noche y al día siguiente partir en busca de Siren Head o de la civilización, lo que ocurriera primero. El dúo hizo lo que pudo para mantenerse animado a pesar de las siniestras circunstancias. Claro, estaban atrapados en las profundidades del bosque, solos, pero piensa en las increíbles secuencias de vlogs que obtendrían. Serían como el próximo equipo de la Bruja de Blair, excepto que vivirían. Ojalá. Pero cuando el dúo se sentó junto a su hoguera, volvió a sentir esa sensación ominosa. Se les erizaron los pelos de la nuca. Sintieron escalofríos que no solo provenían del frío. Cada vez más comenzaron a sentir la certeza de que algo en este bosque los estaba observando. Algo antiguo, poderoso y maligno. Fue entonces cuando uno de ellos oyó el chasquido revelador de la estática de la radio y sus esqueletos casi se salieron de la piel. ¿Podría ser él? El santo patrón de las desapariciones sin dejar rastro, del pavor rastrero, de las cosas malas que vienen. ¿El mismísimo Siren Head? Ambos hombres guardaron silencio. Lo único que podían oír era el crepitar de su propio fuego. ¿Acaso el sonido anterior había sido una ilusión? ¿Un producto de un par de mentes paranoicas también predispuestas a percibir monstruos Siren Head acechando entre los árboles? Habían leído sobre un mayor índice de desapariciones en esta zona, junto con una serie de aterradores avistamientos de seres altos y delgados, y una estática de radio que parecía perfectamente coherente con la actividad de Siren Head. Por eso habían venido aquí en primer lugar. Pero, ¿habían venido aquí a morir? Los dos necesitaban distraerse o se volverían locos por la paranoia. Decidieron compartir algunas pequeñas y divertidas anécdotas de los viajes que habían tenido antes de conocerse, mostrando las fotos que habían guardado en sus smartphones. Ricky había estado en Hawái, Tahití, Bora Bora, Fiji, Santa Lucía y las Maldivas. Está claro que le gustaban las vacaciones cálidas y con arena. A Elliot, en cambio, le gustaban los viajes un poco más aventureros. Había visto volcanes, cascadas, sistemas de cuevas profundas y traicioneras y, por supuesto, un poco de montañismo guiado. Una de las fotos que Elliot le enseñó a Ricky era especialmente impresionante. Estaba de pie en el primer plano de un paisaje nevado con una increíble cordillera a sus espaldas. Cuando Ricky le preguntó a Elliot dónde había tomado exactamente esta foto, extrañamente se quedó completamente en blanco. Tal vez en algún lugar de Canadá o en Siberia o algo así. Pero fue un viaje infernal, sea como sea. Recordaba habérselo pasado muy bien. Era un detalle tan pequeño, pero al mirar la foto, Ricky no pudo evitar notar algo en el fondo. Una mancha blanca. Claro, no es exactamente una noticia en una cordillera nevada, pero esto no era nieve. Era una mancha blanca que parecía tener un tono ligeramente diferente al del resto de la montaña. Extraño. Tal vez se trataba de alguna partícula diminuta pegada al objetivo cuando se tomaba la foto. Los dos siguieron charlando y calentándose las manos contra el fuego sin tener idea del horror que acababan de despertar al hacerlo. A más de 100 millas de distancia, en un centro de contención de la Fundación SCP, los investigadores y los guardias caminaban alrededor del perímetro de un enorme cubo metálico hermético, leyendo los diagnósticos y las grabaciones de audio. Por razones que deberían ser obvias para todos los seguidores de este canal, no había imágenes de cámara procedentes del interior del gran cubo metálico. Solo un débil gemido como el de un animal triste y herido, y el tintineo de unos pies que se mueven de un lado a otro sobre el metal, arrastrando unos nudillos abandonados. Todas las cabezas se giraron cuando el llanto empezó a ser más fuerte. Pronto ya no se trataba de un llanto silencioso, sino de una serie de sollozos horrendos y babosos. Lamentos de puro dolor y desesperación. Alguien en la sala gritó: «¡Cierren los ojos y golpeen la cubierta!», sabiendo exactamente lo que había sucedido. Habían aprendido lo suficiente del infame incidente 096-1-A brecha de contención, que no había forma de detener esta cosa hasta que siguiera su curso. Lo mejor que pudieron hacer fue minimizar sus propias muertes en el proceso. Todos los presentes hicieron lo que se les dijo, tirándose al suelo, cerrando los ojos y cubriéndolos con las manos para estar seguros. Fue entonces cuando el sólido acero del cubo se abrió como un papel crepé, y el aullante y furioso SCP-096 se liberó, galopando a 4 patas a través de la pared más cercana, haciéndola añicos y esparciendo escombros por todas partes. Mientras los destacamentos móviles eran enviados para rastrear a la abominación desbocada y hacer todo lo posible por despejar el camino mientras buscaba su objetivo, un pensamiento pasaba por la mente de todos los presentes.
Ay de los pobres tontos que vieran la cara de ese monstruo. De vuelta a los profundos y oscuros bosques del noroeste del Pacífico, la presencia de una fuerza desconcertante era cada vez más difícil de negar para Ricky y Elliot. Oyeron el sonido de voces confusas en el bosque, los chillidos y crujidos de la estática de la radio. Vieron formas que se movían entre los árboles, altas y delgadas como miembros largos y enjutos. Aunque ninguno de los dos quería expresar su miedo, ambos pensaban cosas similares. Si realmente había un monstruo aquí, ¿por qué no los había matado? Tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo. Pero eso era todo, ¿no? Tenía todo el tiempo del mundo, así que ¿por qué apresurarse? Tenía todas las ventajas. Podía tomarse su tiempo y hacer esto exactamente como quería. Ricky y Elliot se habían convertido en la presa perfecta. Y al ver que una enorme y ágil figura se separaba repentinamente de los árboles, empezaron a preguntarse si realmente valía la pena arriesgar la vida de ambos por la influencia de YouTube. En cualquier caso, probablemente ya era demasiado tarde para arrepentirse. Ricky y Elliot se quedaron boquiabiertos cuando el monstruo emergió de la oscuridad ante ellos. Reconocieron la horrible piel moteada que se extendía sobre la estructura de 40 pies del monstruo. Vieron las manos que agarraban y arriba la cabeza de pesadilla sin rostro dividida en un par de sirenas que apuntaban en diferentes direcciones, cada una llena de dientes rechinantes y lenguas deslizantes. Era aún más aterrador de lo que podrían haber imaginado. Los altavoces de Siren Head crepitaron y silbaron. 9, 18, 1, niño, 17, remover, Bill. Ricky y Elliot retrocedieron a trompicones ante el avance de Siren Head, cuyos altavoces seguían emitiendo una odiosa estática. Ninguno de los dos podía moverse ni hablar, solo observar cómo sus largos y nudosos dedos salían de la oscuridad para agarrarlos. Después de eso se oyó un terrible gemido de dolor en el bosque, pero no provenía de Ricky, Elliot o Siren Head. Al principio era distante, pero pronto se hizo más y más fuerte a medida que el punto de origen de la fuerza se acercaba a ellos. Incluso Siren Head no pudo evitar girarse para ver a SCP-096, un destello de terrible furia blanca, venir cargando hacia ellos en la oscuridad, sabiendo derribar todos los árboles a su paso. Hojas y agujas de pino se dispersaron, troncos estallaron en astillas. Nada impediría al chico tímido reclamar su presa. Nada impediría que destruyera a Ricky, y ahora al acercarse, Elliot cometió el error fatal de mirarle también a la cara. 096 se abalanzó, listo para entrar a matar cuando las manos de Siren Head se cerraron alrededor del esbelto torso del chico tímido. En un movimiento fluido, con una fuerza sorprendente para su escasa constitución, lanzó al chico tímido hacia la distancia, aplastando varios árboles a su paso. Las palabras mi presa, mía, 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 salieron siseando de sus altavoces. Pero el 096 solo estuvo en el suelo unos instantes. Volvió a levantarse sobre sus patas traseras y delanteras y empezó a galopar de nuevo hacia Ricky y Elliot, que seguían congelados en su sitio. Esta vez justo antes de que las terribles garras del chico tímido pudieran cerrarse en torno a los dos desventurados aspirantes a YouTubers, bajó el puño cerrado de Siren Head golpeando la cabeza de 096 contra el suelo. En lo alto, los helicópteros del destacamento móvil volaban en círculos, llevando sus gafas Scramble y tratando de obtener una visión de la situación que se desarrollaba abajo. Apenas podían creer lo que estaban viendo allí abajo. ¿Había alguna otra anomalía no clasificada que consiguiera interceptar a SCP-096 en su estado de rabia? Solo un puñado de anomalías registradas habían demostrado ser capaces de tal hazaña. Parecía que se trataba de algo serio. Abajo la batalla continuaba. Siren Head tenía una ventaja única sobre la mayoría de los combatientes que se enfrentaban a SCP-096. Era un ser extradimensional sin ojos, simplemente un conocimiento psíquico innato de sus víctimas a su alrededor. No muy diferente de cómo SCP-096 detecta a las personas que ven su cara en fotografías o videos sin necesidad de ningún tipo de contacto directo. Por lo tanto, era imposible que Siren Head viera la cara del chico tímido, y por lo tanto, imposible que el chico tímido dirigiera alguna vez su agresión contra ella. Que el 096 matara o no a la presa prevista de Siren Head era otra cuestión totalmente distinta. En el primer pequeño milagro de la noche, Ricky y Elliot recordaron que habían nacido con piernas que funcionaban, y decidieron que ahora sería un excelente momento para usarlas. Se dieron la vuelta y empezaron a correr mientras Siren Head seguía golpeando al chico tímido contra el suelo, sprintando con todas sus fuerzas.
Sin embargo, la creciente distancia entre ellos no hizo más que agravar al chico tímido. Salió de la tierra con una fuerza imparable y se zafó del agarre de Siren Head. El chico tímido nunca perdía el tiempo. Siempre se dirigía a su víctima con una sola directriz en mente: aniquilación total. Esta noche no es diferente. Ricky y Elliot gritaron cuando escucharon su golpeteo en el suelo detrás de ellos. Más cerca, más cerca, más cerca. Entonces, de repente, desafiando todo razonamiento espacial, Siren Head surgió de la oscuridad entre Ricky, Elliot y 096. Con sus 12 metros de altura, Siren Head empequeñecía incluso al chico tímido. Se abalanzó y agarró a la monstruosidad blanca que se lamentaba, sujetándola como se haría con un gato particularmente feroz y tratando de mantenerla en su sitio. Siren Head quería aplastar los huesos de este monstruo y seguir acechando a su débil presa humana, que en ese momento estaba en proceso de alejarse, pero de alguna manera eso era imposible. Era como si el monstruo tuviera un esqueleto indestructible. En lo alto, los destacamentos móviles seguían observando este choque de titanes desde sus 2 helicópteros. Al ver que Siren Head estaba haciendo de alguna manera un trabajo útil para someter al chico tímido, uno de los miembros del destacamento bromeó: «Tal vez deberíamos contratar a este tipo». Otro dijo: «No creo que tengamos ningún chaleco antibalas de su talla». Las risas pronto se convirtieron en gritos cuando Siren Head lanzó el cuerpo agitado de SCP-096 hacia uno de los helicópteros con una fuerza increíble, haciéndolo caer del cielo. Se precipitó al suelo una bola de miedo y violencia antes de explotar. Los que sobrevivieron a la explosión inicial tuvieron la mala suerte de ver la cara del chico tímido. Sus gritos resonaron brevemente antes de ser abruptamente silenciados por el monstruo. El helicóptero Alpha no tuvo supervivientes. Mientras tanto, Ricky y Elliot habían seguido corriendo hasta que sus pulmones ardían y sus músculos bombeaban tachuelas. Al ver que el caos quedaba ya muy atrás, se tomaron un momento para detenerse y respirar, recomponiéndose. En el segundo pequeño milagro de la noche parecía que los dos habían sobrevivido a esta prueba. Esos 2 horribles monstruos se habían anulado mutuamente. Pero Ricky y Elliot estaban a punto de aprender una dura lección. No tenían tanta suerte. Lo último que vieron los dos fue a Siren Head saliendo de la oscuridad una vez más. Lo último que sintieron fueron los terribles y nudosos dedos del monstruo rodeando sus cuerpos, demasiado rápido para que pudieran escapar. Y lo último que oyeron fueron los gritos del otro, seguidos de un asqueroso crujido de carne. En otro lugar del bosque, los lamentos de SCP-096 se redujeron a su habitual sollozo sensiblero. El estado de rabia había terminado. Todos sus objetivos habían sido destruidos. Solo que no había sido él quien había hecho toda la destrucción per se. Poco después, el helicóptero Bravo descendió sano y salvo y los miembros restantes del DM se cerraron en torno a la bestia llorona. Alguien la embolsó y todos respiraron aliviados sabiendo que al menos un monstruo había sido eliminado esta noche. ¿Y el otro?, preguntó el teniente del DM. El comandante del equipo sacudió la cabeza y dijo: «Preocupémonos de ese engendro más tarde y llevemos al 096 de vuelta a la contención. Este lugar me da escalofríos. Ahora vaya a ver SCP-096. ¿Ver una foto del chico tímido en el espacio? Preguntas y teorías sobre el chico tímido. Y SCP-096, el escape del chico tímido, incidente 096-1, una brecha de contención. Para conocer más historias salvajes del introvertido más aterrador del mundo».